ya estamos aquí. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es un nuevo encuentro que como cada día compartimos con ustedes, estén donde estén, en cualquier rincón del país, y la energía que nos vincula con las cuestiones positivas. En este caso, el dato positivo de la jornada habla de estas historias de mujeres y hombres que se han recuperado y son ya más de 4.062.245. Pero también hay historias de personas que han recibido un caso positivo confirmado de COVID. En este caso en el país ascienden a 4.447.701 confirmados, una cifra que, bueno, sigue subiendo. Lamentablemente también siguen subiendo los fallecidos, que son ya 93.668 personas, y que es justamente a lo que se apunta evitar, tratar de descender, de que no crezca. Este número es la clave, siempre se los digo, ¿no? Y hay mucho por hacer todavía para que esto no suceda. Las vacunas aplicadas, 20.543.325. En el país hay más de 25 millones de dosis. Ayer llegaron dosis de Sputnik, hay dosis 2, tanto que se esperaba, y bueno, son siempre buenas noticias que queremos compartir con todos ustedes. Yo acá estoy, como siempre, como cada mañana, esperándolos para estos 30 minutos, usarlos a full, a fondo, como dirían los chicos, para poder informarnos. Y siempre hay un espacio en el que tenemos la posibilidad de consultar. Recuerden que el viernes tenemos el consultorio abierto, va a ser de psicología para que ustedes nos dejen sus consultas en nuestras redes sociales, y también, por supuesto, en nuestro número de WhatsApp, que siempre está a disposición, el 011-3545-6043. Pueden escribirnos sobre el consultorio o sobre también los temas que tenemos en el momento en que charlamos con los especialistas. Hoy tenemos el placer de recibir a un perfil que es distinto, porque es doctor en bioquímica, y porque la bioquímica a veces uno no la interpreta, o para qué sirve, o en qué instancia se utiliza. Bueno, con la pandemia hemos podido, quizás quienes no lo sabían, comprender la enorme importancia que tiene dentro del esquema de salud. Estamos con Jorge Hefner. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Jorge, siempre es realmente un placer encontrarte, charlar con vos, porque nos permitís quizás comprender mucha información. Vos sabés que el volumen de información diario al que accedemos es enorme, y a veces eso nos confunde un poco. Pero en este programa intentamos poner un poco de análisis y de escucharlos a ustedes, que son los que más saben. Y en principio me gustaría charlar sobre el gran tema de este momento, que es el ingreso de las variantes. Sabemos que no hay variantes que se hayan originado en nuestro país, que son todas desde afuera, y hay una decisión muy importante respecto a controlar ese ingreso. ¿Por qué hay una vocación puesta hoy en este punto? ¿Y qué tiene que ver con poder avanzar en la vacunación y quizás preparar un poco más a la ciudadanía, ¿no?, para recibir esta variante, la Delta? Mira, como primer punto, veamos cuál es el escenario actual en la Argentina. Hoy por hoy, todo el virus que circula básicamente pertenece a 3 variantes. Importante señalar que estas 3 variantes no estaban el año pasado, en la ola de agosto, septiembre y octubre. Es decir, que estamos viendo una pandemia en un sentido nuevo. Y por eso tuvimos cifras tan alarmantes en cuanto al crecimiento de casos, números fallecidos, que duplicó o triplicó la curva del año pasado. Hoy por hoy lo que tenemos es la variante de Manaos, la llamada P1, tenemos la variante británica y tenemos la variante andina. 2 de estas variantes, la británica y Manaos, son variantes de preocupación, clasificadas como la OMS. ¿Por qué? Porque son más transmisibles y son más agresivas. Y eso explica las características de la curva. Ahora, hay otras 2 variantes que no han ingresado al país y que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para dilatar el tiempo en cuanto puedan penetrar, que es la variante Delta, que es la principal preocupación en todo el mundo, y la variante sudafricana. Entonces, las medidas de restricción, más allá de qué medidas se tomaron o no, que limiten el acceso de los pasajeros a Ezeiza o que hagan un acceso controlado, están absolutamente a la orden del día y son correctas. ¿Por qué? Porque esta variante Delta es la más transmisible de todas las variantes, es decir, es la más contagiosa. Y además tiene una segunda característica que preocupa, que las vacunas son un poco, pero significativamente, menos efectivas con la variante Delta. Y eso impacta en la estrategia de vacunación que nosotros usamos en la Argentina. Recordá que para dos de las vacunas que usamos, que son básicamente Sputnik y Oxford AstraZeneca,
dilatamos en el tiempo la segunda de las dosis para poder vacunar a mayor cantidad de personas. Y eso fue una estrategia correcta. Si penetra la variante Delta, tendríamos que replantearnos esa estrategia, porque la variante Delta es correctamente enfrentada con mucha eficacia, pero cuando tenés las 2 dosis de vacuna incorporadas, tanto sea Oxford AstraZeneca Como como Sputnik. Sputnik. Claro, Entonces, ese que es el desafío que demostraron, tenemos planteado. claro, Jorge, demostraron que son eficaces y como vos bien decís, a eso se refiere cuando hablamos de ganar tiempo. Tenemos acceso, hay muchas vacunas que están llegando y eso es una gran noticia, pero hay que aplicarlas y para poder aplicarlas necesitamos tiempo. Y ahí es donde estas decisiones empiezan a entenderse y tener un fundamento, no es algo caprichoso, ¿no? La variante Delta, que proviene de la variante India, que por el momento, por suerte, en la Argentina tampoco es una variante que circule y eso nos permitió quizás transitar esta etapa, que se junta además con una cuestión también temporal, climatológica, que es el invierno, que de por sí tiene ya una carga extra de virus, ¿no? Y de distintas enfermedades. Sí, 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 digamos, el invierno en cuanto impacta mucho en lo que es COVID. No tanto Claro, porque este sea un virus como la gripe, que es un virus que le cuesta menos infectar en estacional. invierno, sino porque estamos mucho más tiempo encerrados y hoy sabemos que la transmisión es por aerosoles. Entonces, insisto en ese punto, aunque aun cuando tengamos que estar en los ambientes públicos, en el trabajo, en el Sí, transporte, en el ambiente escolar, muy abrigados, ventilemos los ambientes. Esa es siempre. una medida muy, muy importante porque sabemos que la transmisión básicamente es por aerosoles. Y en cuanto a Sí, sí. las vacunas, tenemos buenas noticias. Están llegando en este mes que se inicia julio cerca de 12 millones de vacunas. Y después tenemos que hacer una arquitectura, una logística que nos permita completar los esquemas de vacunación antes que penetre la variante Delta, que ya es una variante que está en 90 países. En algún Sí. momento va a entrar por más controles. Cuanto más Ya. dilatamos, mejor vamos a estar preparados en el terreno de las vacunas. Es muy sencillo, o sea, la variante Delta es una variante predominante en el mundo, en Argentina no va a ser la excepción, eso es la información que todos tenemos que tener claro. Lo que estamos tratando es de transmitir claridad respecto a que mientras más tarde, más posibilidades de vacunar a más personas. Ahora, me parece también interesante en este contexto en el que hay que acelerar el proceso de completar esquemas, algo que también genera dudas, que tiene que ver con la combinación de ciertas vacunas que se está estudiando, y es muy breve esto que voy a decirte. En un año la ciencia ha dado pasos gigantes respecto a cualquier proceso que se haya dado en la historia, ¿no? De la ciencia aplicada a la salud. No son los tiempos que queremos, sino los necesarios, Jorge. No, tal cual, tal cual. Mira, digamos, desde el punto de vista científico, así como logro internacional, el hecho de que al año de haberse iniciado la pandemia, hayamos Sí, podido tener un conjunto de vacunas, todas con una enorme eficacia y enorme seguridad, es un logro realmente impensable, que además lo vemos ya absoluto. plasmado, porque hay Sí. países, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes, que no digo que hayan retomado la normalidad prepandémica, pero realmente están en una situación de amplia liberación de actividades, muy bajos niveles de mortalidad y morbilidad, y eso de la mano de las vacunas, absolutamente. Y ahora estamos trabajando en el desarrollo de nuevas generaciones de vacunas para tratar de abarcar de la mejor manera estas nuevas variantes Claro. que nos amenazan. Entonces, Que realmente van a sí, son seguir las existiendo. vacunas. Las variantes, la Delta no creo que sea la última tampoco. No, y esta pandemia nos va a acompañar durante un tiempo, quizás ya no como pandemia en muchos lugares, pero sí va a seguir circulando, y la vacuna frente a SARS-CoV-2 en última instancia vamos a tener que incorporarla a los calendarios nacionales de Sí. vacunación como vacunación obligatoria. Pero realmente tenemos una herramienta. Acá hay 2 o 3 cuestiones que hay que combinar. Hay que avanzar en el programa de vacunación, y en ese avance tenemos que ir completando los esquemas de 2 dosis. Retomo lo que vos planteabas recién. Supongamos que tenemos cierto retraso en el acceso al segundo componente de Sputnik, que también es factible que eso suceda. Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? Combinar vacunas. ¿Tenemos con qué combinar? Bueno, hemos firmado un contrato con CanSino. Vos fijate la particularidad de la vacuna CanSino. CanSino es una vacuna que se construye sobre un adenovirus 5
que porta el gen de la proteína S del virus, prácticamente idéntica al segundo componente de Sputnik, muy, muy parecido. Entonces, una posibilidad concreta, si tenemos retraso en el segundo componente de Sputnik, es usar como segunda dosis CanSino. Y alternativamente podríamos usar Sinovac o AstraZeneca. Obviamente esto amerita la autorización del ANMAT y del Ministerio de Salud de la Nación. En el exterior ya se están usando combinaciones de vacunas. Claro. Reino Unido, Francia, España, Canadá, Chile están combinando primera dosis de Oxford AstraZeneca con segunda dosis de Pfizer y los resultados son muy buenos. Claro, estamos en una etapa experimental, por llamarla de alguna manera, porque por supuesto todo es muy, muy reciente y se está avanzando con prueba científica, que es lo que nos interesa siempre. Tenemos algunas consultas de los televidentes, Jorge, vamos a aprovechar de tu tiempo. Vamos a ir con la primera, es Martín de Lanús, dice, a partir de ahora, ¿nos vamos a tener que vacunar, todos los años? Un poco lo que recién respondías. Sí, la idea es que vamos a tomar un poquito el modelo del antigripal, estamos aprendiendo a ver si va a tener que ser anual o bianual, pero en principio la perspectiva que tenemos es una vacunación anual, por lo menos a nivel de refuerzos, con una sola dosis, una vez por año. Algo que no quiero dejar de preguntarte, ¿qué pasa? Bueno, a ver, ahora te lo consulto. Lucía de Flores dice, los chicos no deberían empezar a vacunarse, tenía que ver con esto. ¿Qué pasa con las vacunas para los niños y niñas, no? Bueno, el punto es en qué orden de jerarquía ponemos la vacunación de los chicos. Si hay algo bueno, entre comillas, que tranquilizador en un sentido, es que en general la gente joven, estamos hablando de menores de 20 años, transita la infección, salvo casos excepcionales, en forma leve. Tienen 100 veces menos chance de padecer una infección severa que los adultos. Entonces, una vez que vacunemos a toda la gente mayor, se comenzará a vacunar también a la gente joven. Hasta ahora se ha empezado a vacunar en Reino Unido y Estados Unidos con la vacuna de Pfizer, pero no va a haber problemas realmente en comenzar a vacunar con otras vacunas, ya sea modelo de vacunas a virus inactivado, a adenovirus, también va a ir a hablar, y salvo el periodo neonatal, que es el primer mes de vida, los chicos responden muy muy bien a las vacunas, reflejando una energía importante en el sistema inmune. Vamos a vacunarlos un poquito más adelante. Claro, totalmente. Eso nos va a ayudar un poco a lograr esa inmunidad que necesitamos todos, ¿no? Que no va a salvarse un país solo porque se vacune, sino es toda no una generación tampoco, sino la humanidad en su conjunto. Recién ahí vamos a poder empezar a ver un cambio evolutivo claro. ¿Puedo esperar más de 3 meses para la segunda dosis? Bueno, otra pregunta en este caso de Florencia de Jujuy, que es la de un montón de gente que te debe llegar también a vos a diario, ¿no? Sí, mira, el asunto es así. Justo salió un trabajo hace la semana pasada, una publicación científica buena con Oxford AstraZeneca, y si vos dilatabas al cuarto o quinto mes la segunda dosis, los niveles de anticuerpos picaban incluso más alto que cuando lo hacías a las 3 semanas. Entonces, eso en un sentido es un mensaje tranquilizador y lo que revela es que hay una respuesta inmune que perdura en el tiempo aún con una primera dosis. Claro. Eso está desafiado por la variante Delta. Si tenemos circulación comunitaria de la variante Delta, la eficacia que confiere una sola dosis es poca, es del 30%. Entonces, por eso va a haber esfuerzos, y yo creo que se van a empezar a concretar en los próximos días para completar rápidamente el sistema de 2 dosis, ya sea con una vacunación de acuerdo al esquema original o con una vacunación del tipo que llamamos heteróloga, combinada. Así es. Perfecto. Bárbaro. La última, Graciela de Moreno dice, tengo lupus, me sometí a la vacuna experimental de CuraVac. ¿Me puedo dar otra vacuna? Bueno, tendría que ver si le tocó el grupo placebo o le tocó el grupo de vacunados. Claro. En general, las personas con lupus tienen no es el lupus lo que preocupa, sino el tratamiento. El tratamiento lupus es con agentes inmunosupresores. ¿Está indicada la vacunación en estas personas? Absolutamente sí, está indicada. Por ahí tiene una respuesta un poquito menor. Lo que habría que hacer en todo caso con esta persona es ver cuáles son los niveles de anticuerpos y charlar básicamente con el médico. Pero primero es, ¿le tocó placebo o le tocó vacuna? Posiblemente si le haya tocado vacuna puede esperar un tiempo, porque aun cuando los niveles de eficacia no son máximos, realmente tiene una eficacia sustantiva también CureVac. Jorge Hebner, muchísimas gracias, porque la verdad es que tu información, tu palabra lleva tranquilidad y eso es lo que tenemos que tener ahora para tomar las decisiones correctas que nos protegen a nosotros y por supuesto a nuestro entorno. Un abrazo grande, Jorge. Un abrazo para ustedes.
Chao, muchas gracias. Hacemos una pausa enseguida volvemos, tenemos un segundo bloque imperdible. Bueno, les decía, un segundo bloque que tiene de todo, pero vamos a arrancar hablando de un tema que siempre preocupa, pero más allá de eso nos tiene que ocupar, es la obesidad en los adolescentes. Para eso está ya con nosotros la doctora Paula Marcotegui. Paula es quien nos va a poder orientar sobre muchas cosas, pero hay una gran noticia también para compartir con ustedes, que ahora ella nos va a contar de qué se trata. Paula, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día Natalia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Siempre es un placer charlar con ustedes, pero en realidad, antes de meternos en lo concreto de un medicamento nuevo que se aprobó por ANMAT y con todo lo que esto implica, me parece importante poder contarle a la gente que está en casa y que, por supuesto, siempre las mamás, los papás estamos atentos a lo que le pasa a nuestros hijos en la adolescencia. ¿Cuál es esa situación puntual a la que tenemos que dar una respuesta inmediata, quizás con una consulta profesional, cuando creemos o notamos una cuestión en el proceso alimentario o una característica que marca que hay una obesidad a la que tenemos que atender? Sí, de hecho, la obesidad infantil es un nuevo desafío para la salud y la realidad es que se necesitan nuevas estrategias para mejorar, digamos, el estilo de vida de nuestros pacientes con obesidad infantil. Para no abrumarlos con cifras, porque estamos leyendo últimamente muchos números, es importante tener en cuenta que el 70% de los chicos que desarrollan su obesidad antes de la pubertad seguramente van a ser adultos con obesidad. Entonces creo que tenemos que centrarnos, digamos, en este punto donde tenemos que plantear estrategias y implementar el foco en el tratamiento que se basa en el cambio de estilo de vida, ¿sí? Con intervenciones en el plan de alimentación, la actividad física y la disminución del sedentarismo. Hoy por hoy contamos con una nueva herramienta que ya la veníamos usando en adultos, pero ANMAT la aprobó para el uso de pacientes de 12 a 18 años con un índice de masa corporal de sobrepeso, que es un percentil del 85 o más, u obesidad, que es el percentil 95 o más, que eso se saca en el consultorio de pediatría con unas tablas. Y el paciente debe tener un fracaso o una ausencia de respuesta en un tratamiento formal donde se involucre cambios de estilo de vida, donde no mejore el peso, donde no mejoren las comorbilidades. Y una vez, para ser, Paula, más claros en este punto, siempre el pediatra en principio va a orientar eso con un profesional seguramente de la nutrición y de distintas características, debería empezar a cambiar ese hábito de vida. Si eso no alcanza, la segunda opción es un tratamiento con medicamentos, estás planteándonos. Claro, si eso no alcanza durante un periodo de 3 meses, son 12 semanas, recién ahí uno plantea la posibilidad, ¿sí?, de instalar un fármaco. El fármaco se debe usar ante el fracaso de este plan formal en el cambio de estilo de vida. Obviamente que uno, digamos, hace el abordaje inicial, ¿sí?, en el consultorio, que muchas veces vemos que viene por un lado el paciente y por otro lado el papá o la mamá, ¿sí?, como que hay dos equipos, y la realidad es que tenemos que tener un criterio, ¿sí?, de armar un equipo, de hacer un trabajo interdisciplinario, de unificar, de escuchar al paciente qué es lo que lo convoca al tratamiento, porque muchas veces nosotros como profesionales médicos pensamos un perfil lipídico, pensamos un trastorno digamos, del valor de la glucemia. Quizás el paciente consulta porque no puede hacer actividad física en el colegio y eso lo afecta. Entonces, también escuchar qué es lo que lo trae al paciente a la consulta. Me parece interesante también charlar y plantearnos por qué la obesidad está catalogada como una enfermedad, que es aceptada socialmente, ¿no? En algún punto, que también genera otras discriminaciones, pero digamos, sos obeso es algo que a veces uno ha percibido como, bueno, no pasa nada, pero ¿por qué es una enfermedad? De hecho lo es. ¿Cuál es esa razón en la que nosotros tenemos que estar atentos y entender que impacta de lleno en nuestra vida presente y también en nuestra vida futura, sobre todo en los niños y adolescentes? Sí, nosotros, como, digamos,
nos basamos en tratar al paciente con sobrepeso o al paciente con obesidad. Nosotros nunca nos dirigimos a los pacientes como obesos, ¿sí? Porque consideramos que eso es estigmatizar. Hoy por hoy sabemos que la obesidad trae un montón de enfermedades de la mano, decimos nosotros, que van a afectar la calidad de vida de los pacientes. La realidad es que la obesidad es una enfermedad crónica. Eso nosotros como médicos lo tenemos que instalar y tenemos que hacer todo el mayor esfuerzo que se pueda hacer para que el paciente y la familia lo comprenda. Es una enfermedad crónica, ¿sí? Es una enfermedad multicausal que afecta la calidad de vida del paciente y de la familia también de manera indirecta, ¿sí? Y la realidad es que si uno no hace una intervención, digamos, en estadios tempranos, después es tarde. Después, digamos, las comorbilidades o todas las enfermedades que tiene asociadas a nivel articular, a nivel cardiovascular, a nivel hormonal, después todo eso se complica mucho más. Claro, totalmente. Y es importante comprender también que hay hábitos que hay que cambiar a tiempo y que quizás ese adolescente, ese niño que convive en un entorno social familiar, en ese núcleo social familiar, a veces ustedes seguramente han detectado que tiene que ver con circunstancias que también cargan sus padres, ¿no? Muchas veces hemos visto que hay una dinámica de alimentación o no hay actividad física, no hay un ejemplo, no hay prioridades sanas quizás en ese círculo primario. Totalmente, totalmente. Es muy cierto lo que decís, porque nosotros, como, bueno, mis formadoras, mis maestras, siempre nos enseñaron que la obesidad es un problema familiar. Uno no tiene que, digamos, tomar al paciente como algo aislado, ¿sí? Muchas veces en el consultorio, cuando vienen pacientes adolescentes, nosotros preguntamos, digamos, ¿qué come? ¿Cómo es, claro, digamos, cómo come ese paciente? Si come rápido, si come solo, si comen todos en familia, ¿cuánto come? Porque hoy por hoy en pediatría se está viendo mucho trastorno digamos, deglución en pacientes mucho más chicos por comer con las pantallas. O sea, no se dan cuenta, digamos, y tragan y comen y no disfrutan el momento de la alimentación. Obviamente, todos estos adolescentes quieren sacar la mirada de los padres y ponerla digamos, en los pares, y quieren pertenecer y se sienten mal cuando la mirada de sus pares no se dirige a ellos. El mundo tambalea, tienen cambios, digamos, corporales muy rápido. Entonces uno tiene que trazar, digamos, indicaciones o prescripciones que sean realizables. Bien. Por ejemplo, vas a tener un cumpleaños, un evento, bueno, elegí de lo que podés comer qué sería lo más saludable. Claro, tratar de darle Paula, hay que generar ese hábito y ese cambio que es lo que va a darnos el valor agregado. Te mandamos un abrazo grande, la gente puede seguirlos en @bionut_obesidad, @bionut_obesidad es el Instagram de Paula y de todo el equipo, @bionut_obesidad. Gracias, un abrazo enorme, gran tema. Gracias, que seguiremos abordando seguramente. Esperamos. Chao, hasta luego. Y llegó el momento de fortalecernos y recargarnos. Y para eso está con nosotros Cristina Cocconi. ¿Cómo te va, Cris? Hola, buen día, Nati, ¿cómo estás? Bien, con muchas ganas de aprender. Hoy vas a enseñarnos cómo fortalecernos y recargarnos. El anhelo de todos. ¿Cómo hacemos? Contanos. Bueno, mira, hoy les voy a contar este datazo que es súper importante y a la vez súper simple para trabajar, porque es el punto del ombligo, que desde distintas culturas estamos hablando del mismo lugar. Desde la medicina tradicional china es el Tantien, desde los hindúes es el chakra Manipura, desde los yogis es el lugar, el reservorio de energía, donde está la energía vital, que es la que nos permite vivir, ¿sí? Que es la energía que recibimos y que además sostenemos durante toda nuestra vida. Y es justamente ahí, debajo del ombligo, ¿sí? Ahí estoy mostrándoles unos abdominales, que fíjate que me estoy tomando de las piernas para aquellas personas que aún no tienen la fuerza. Es una manera de hacerlo simple, incluso una mano puede estar sosteniendo la cabeza y la otra tomándose de las piernas. Fortalecer ese centro, además, es súper importante a nivel físico, porque es nuestro centro de equilibrio, de estabilidad. Desde la fuerza abdominal sale el hecho de caminar, de estar sentados y mantener una postura delante de la computadora, agacharnos a agarrar cualquier cosa del suelo. Incluso lo que dijo la doctora anteriormente, si hablamos de obesidad, el centro de gravedad para el método Pilates es el centro de poder, le llamaba Pilates, porque es de donde sale la fuerza
y los movimientos equilibrados hacia todos los miembros de nuestro cuerpo, hacia arriba y hacia abajo. En una persona obesa, ese centro... Sí, te escucho. En una persona obesa... Ese es más fuerte. Este es un abdominal más fuerte, ¿sí? Si recién empezás, el primero es el indicado, sosteniéndote. Acá ya estamos trabajando mucho más fuerte. Se necesita más fuerza abdominal para mantener ambas partes del cuerpo trabajando, el tronco y las piernas. Claro. Sí. Pero podemos empezar para llegar a eso con de a poquito hasta donde nos dé poder levantarlo. Con el primero, obviamente, y agarrándote de las piernas que ayuda. Y fíjate que ahora voy a hacer algo muy simple, como estirar la zona abdominal. Sí. Ahí se dice que estamos estirando el punto del ombligo. Y ya al estirar, está generando un estímulo para recargar de energía. Obviamente, como dijo la doctora anteriormente, los hábitos en la alimentación son fundamentales para tener energía, ¿sí? Y la respiración, como siempre hablamos, la respiración es fundamental. Fíjate qué simple, estirando toda la zona abdominal podemos trabajar también. O sea, podemos empezar con esto para conectarnos y agregar los abdominales. ¿Para qué? Para tener fuerza en el centro. Ahí vuelvo a hacer los abdominales simples, mirá. Para tener fuerza en el centro de nuestro cuerpo y poder tener salud. Porque esta zona, la zona lumbar, si no hay fuerza en el abdomen, se va a ver muy afectada. El abdomen es la clave para todo. Mira, lo hablamos siempre la semana con Justo, lo hablamos con vos. Hay que darle bolilla al abdomen, que en general cuando entrenamos es lo último que entrenamos. La gente te puede seguir en tu Instagram, Cris, es @CristinaCocconi_estudio, @CristinaCocconi_estudio. Lo digo bien, ¿no? Es Cristina Cocconi Estudio. Perfecto, perfecto, Nati. Bien. Ahí la pueden seguir a Cris con este tipo de ejercicios y con un montón. Ahí está, @Cristina Cocconi Estudio, la pueden seguir ahí. Y a fortalecer el centro de nuestro cuerpo que nos sostiene, que nos fortalece y que nos revitaliza, como nos dijiste hoy, Cris. No es nada inaccesible, hay que hacerlo de a poquito y vamos a ir evolucionando y mejorando, ¿no? Sí, así es simple, son hábitos, como siempre decimos. Hábitos que vos nos traés para que se queden con nosotros. Te mandamos un beso grande, grande. Hasta pronto, Cris. Gracias, Nati. Bueno, y con Cristina Cocconi llegamos al final. Les recordamos siempre que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau, hasta mañana. Quiero escuchar más palabras de amor.